Hola tutores, en el vídeo de hoy vamos a repasar la documentación del vehículo. Son 3 documentos: el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica y el seguro de suscripción obligatoria. Todos estos documentos son obligatorios para los vehículos de motor, ciclomotores, remolques y semirremolques pesados. Los remolques o semirremolques ligeros solamente tienen que tener tarjeta de inspección técnica. No necesitan ni seguro ni permiso de circulación. Vamos a comenzar con el primer documento, que será el permiso de circulación. Este documento acredita la matriculación del vehículo, su titularidad y el servicio al que se destina. Además, autoriza la circulación del vehículo por las vías públicas. Debemos llevarlo en el vehículo, podemos llevar un original o fotocopia compulsada, para poder exhibirlo a los agentes de la autoridad cuando nos lo soliciten. Además, presenta un formato común para toda la Unión Europea para facilitar, en primer lugar, la libre circulación de los vehículos matriculados en los países que forman parte de la misma, y en segundo lugar, la puesta en circulación de los vehículos que ya estén matriculados en otro país miembro. Y también hay que saber que la circulación de un vehículo sin permiso de circulación da lugar a la inmovilización del vehículo hasta que se disponga del mismo. Más cosas sobre el permiso de circulación. Pues que la jefatura de tráfico podrá expedir un duplicado del permiso de circulación en caso de deterioro, extravío o sustracción, en el que constarán los mismos datos que en el original. Si apareciera más tarde el permiso de circulación sustraído o extraviado, este deberá ser devuelto a la jefatura de tráfico, que lo expidió para su archivo. Además, deberá solicitarse una renovación del permiso de circulación, en primer lugar, cuando se produzca cualquier variación en el nombre, apellidos o domicilio del titular que no implique modificación de la titularidad registral del vehículo. En segundo lugar, en los casos de cambio de destino. Tercero, cuando se modifiquen una o varias de las características del vehículo que constan en dicho documento. Y por último, también deberá solicitarse una renovación cuando varíe la titularidad registral del vehículo. Las variaciones en los datos deben ser comunicados a la jefatura de tráfico dentro del plazo de 15 días desde la fecha en que se produzcan. En el caso de que vayamos a vender el vehículo, vamos a ver las obligaciones tanto del transmitente como el comprador. En cuanto a las obligaciones del vendedor, debe notificar a la jefatura de tráfico en el plazo de 10 días desde la transmisión, en primer lugar, la identificación y el domicilio del transmitente y adquiriente, y en segundo lugar, la fecha y título de la transmisión. Y en cuanto al adquiriente o comprador, debe solicitar de la jefatura de tráfico de la provincia de su domicilio legal o en la que se matricula el vehículo, dentro del plazo de 30 días desde la adquisición, debe solicitar la renovación del permiso de circulación, haciendo constar su identidad y domicilio, así como los del transmitente, y el título de transmisión. Además, el impago de las sanciones impuestas por la Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres que figuran en el registro de vehículos impide el cambio de titularidad. Si vamos a dar de baja el vehículo, debemos comunicarlo a la jefatura de tráfico. Debemos comunicar tanto la retirada permanente de la circulación del vehículo, procediendo a su baja definitiva con la anulación del permiso de circulación, como también debemos comunicar la retirada temporal de la circulación de un vehículo, procediendo a su baja temporal, siendo en este caso retenido el permiso de circulación y precintado el vehículo. Este vehículo dado de baja temporal por transmisión no tiene permitida la circulación, salvo que disponga de un nuevo permiso de circulación, es decir, solo podrá circular amparado con un permiso y placas temporales de empresa. Además, el permiso de circulación pierde su vigencia cuando el vehículo se dé de baja. El segundo documento que necesita un vehículo es la tarjeta de inspección técnica. La tarjeta es obligatoria para todos los vehículos de motor y todos los remolques y semirremolques, tanto ligeros como no ligeros. Es el documento oficial que recoge las características constructivas del vehículo. Además, acredita que el vehículo reúne las condiciones técnicas que se le exigen para circular y debemos llevarla a bordo, ya sea el original o una fotocopia compulsada, junto con el informe de la última inspección.
Con respecto a esta tarjeta debemos de saber que los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastren remolques o semirremolques con una masa máxima autorizada hasta 750 kilos deben llevar la tarjeta ITV del remolque o semirremolque y la del automóvil, en cuyo reverso figurará que lleva instalado un sistema de acoplamiento compatible con el remolque o semirremolque. La tarjeta ITV contendrá los datos técnicos del vehículo, la verificación de que el vehículo reúne las condiciones exigidas por el Reglamento General de Vehículos para circular y las fechas de las inspecciones periódicas y el plazo de validez de las mismas. Otro dato importante sería que presentar la tarjeta de inspección técnica actualizada en la que se demuestre que se han realizado las inspecciones que en cada caso se exijan es un requisito indispensable para poder obtener o renovar la tarjeta de transporte y también para realizar la transferencia o transmisión del vehículo. Además, los titulares de los vehículos son los responsables de mantener la vigencia de la tarjeta ITV mediante la presentación de estos a inspección dentro de los plazos establecidos. Vamos a ver ahora los tipos de inspecciones técnicas que se pueden producir. Serían previas a la matriculación, las periódicas, también se pueden producir inspecciones en carretera e inspecciones extraordinarias. Vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a las inspecciones previas a la matriculación, en ellas se comprueba si las características técnicas de los vehículos corresponden a tipos homologados en España o en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo. Una vez efectuada la inspección técnica, se expide la tarjeta de inspección técnica que declara la aptitud del vehículo para circular por las vías públicas. Además, para que el vehículo pueda ser matriculado y o puesto en circulación, es necesario presentar el certificado oficial que acredita las características técnicas esenciales del vehículo, es decir, la tarjeta ITV. El segundo tipo de inspecciones serán las periódicas. Como norma general, todos los vehículos matriculados en España están sometidos al régimen de inspecciones periódicas que establece la normativa vigente en función del tipo de vehículo de que se trate. Para obtener la exención de la obligatoriedad de inspección técnica, es preciso solicitar la baja temporal del vehículo por la no utilización del mismo en las vías públicas. Ya que tenéis la periodicidad de los principales vehículos. Vamos a ver los que nos interesan. Los autobuses, es decir, vehículos M2 y M3, hasta 5 años la ITV será anual, más de 5 años semestral. En cuanto a los vehículos destinados al transporte de mercancías hasta 3,5 toneladas, o sea, categoría N1, hasta 2 años estarán exentos, de 2 a 6 años la revisión será bienal, de 6 a 10 años anual y más de 10 años semestral. Y por último, los vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, es decir, categorías N2, N3, O2, O3 y O4, hasta 10 años la revisión será anual y más de 10 años semestral. Para saber la fecha en la que se debe pasar la primera inspección técnica, hay que consultar la fecha de la primera matriculación del vehículo, que está en el permiso de circulación. Para las siguientes inspecciones, pues se consultará la tarjeta de inspección técnica. La validez de la tarjeta de inspección técnica es limitada y está sujeta a las revisiones periódicas en función del tipo de vehículo, la antigüedad del mismo y el servicio al que esté destinado. Más cositas sobre las inspecciones periódicas. Pues bueno, para presentar el vehículo a la inspección técnica es necesario entregar el original de la tarjeta ITV y el original o fotocopia debidamente cotejada del permiso de circulación del vehículo y acreditar además la vigencia del seguro obligatorio. Se acordará el presentado del vehículo si éste no se presenta a inspección dentro del plazo indicado. Además, la caducidad de la tarjeta de inspección técnica supone, en primer lugar, la intervención del permiso de circulación, también la correspondiente sanción económica y la concesión de un plazo de 10 días para superar la revisión. Y por último, finalizada la inspección, la estación de ITV emite el informe de la inspección técnica en el que se describen y resumen los resultados de la inspección,
puede ser favorable, negativa o desfavorable. Una inspección técnica favorable supone que todo está en orden, no hay ningún problema, entonces nos pondrán la pegatina donde indicará la fecha de la próxima ITV. También la revisión puede ser desfavorable, es decir, hay algunos defectos, algunos problemas en el vehículo que hay que subsanar. En este caso el centro retiene la tarjeta, el vehículo solo podrá circular hasta el taller y volver del taller a ITV y tiene un plazo de arreglo de 2 meses. Pasado este plazo se propondrá la baja del vehículo. Y por último, la inspección puede resultar negativa, es decir, el vehículo constituye un peligro para los usuarios. En este caso no podremos ni siquiera llevar el coche al taller, tendremos que llamar a una grúa, llevar el vehículo hasta el taller y del taller de vuelta a la ITV también en grúa. En cuanto a los plazos, serán iguales al anterior, 2 meses. En el caso de que la inspección sea favorable, la entidad que la efectúe hará constar en la tarjeta ITV, que entregará sellada y firmada, el resultado de dicha inspección y la fecha de la próxima. Y entregará también el distintivo ITV, es decir, la señal V19, en el que consta también la fecha en la que el vehículo debe pasar la próxima inspección. En el caso de vehículos que tengan parabrisas, pues el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. En el resto de los vehículos, pues el distintivo se colocará en sitio bien visible. El resultado de la inspección será desfavorable cuando la entidad que la efectúe detecte en el vehículo defectos graves. Para subsanar los defectos se concede al titular del vehículo un plazo inferior a 2 meses. Y el titular del vehículo será el responsable de que se repare el vehículo, que quedará inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para su traslado al taller o para su vuelta a una estación ITV para una nueva inspección. Una vez subsanados los defectos detectados en la inspección desfavorable, se debe presentar el vehículo a una nueva inspección en cualquier estación ITV, donde se someterá a inspección los elementos defectuosos. Existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de los defectos. Si transcurridos 2 meses el vehículo no se ha presentado a inspección, la estación lo comunicará a la jefatura de tráfico proponiendo la baja del vehículo. Y si el vehículo se presenta a la segunda revisión fuera del plazo concedido para su reparación, debe realizarse una inspección completa del vehículo. Y también hemos comentado que la inspección puede resultar negativa. Esto se produce cuando el vehículo presenta defectos que constituyen un riesgo directo e inmediato para la seguridad vial o tienen un impacto sobre el medio ambiente, es decir, son defectos muy graves. En estos casos, el eventual traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios ajenos al propio vehículo, es decir, con una grúa, manteniéndose las actuaciones establecidas para las inspecciones técnicas desfavorables, es decir, un plazo máximo para subsanar los defectos de 2 meses. En cuanto a las inspecciones periódicas, tenemos que hablar de la tarjeta ITV electrónica o eITV. Este es un documento que emiten los propios fabricantes de los vehículos. En ella aparecen los mismos datos que aparecían en la antigua ficha técnica a la que sustituyen, todas las características que sirven para identificar al vehículo, como son marca y modelo, número de bastidor, potencia, cilindrada, peso, tara del conjunto, número de plazas, matrícula, etc. En ella se reflejan tanto el resultado de las ITV obligatorias como las ITV que se hacen tras modificaciones que obligan a pasarla de nuevo. También figura el número NIVE, es decir, el número de identificación de vehículo, formado por 32 dígitos y que es el equivalente del DNI del vehículo. ¿Y qué ventajas tiene la tarjeta eITV? Pues bueno, pues en primer lugar reduce el tiempo y los costes al evitar los trámites presenciales. Para el conductor, tener todos los datos de su vehículo en un fichero digital supone en primer lugar disponer más rápido del vehículo al reducirse el tiempo de matriculación y en segundo lugar se facilitan las gestiones referentes a la liquidación de los impuestos asociados a la matriculación. Y el tercer tipo de inspecciones que nos pueden realizar son las inspecciones en carretera.
Son inspecciones técnicas no anunciadas y por tanto inesperadas, que se efectúan en la vía pública por la autoridad competente en materia de tráfico o bajo su supervisión, cuya finalidad es mejorar la seguridad vial y el medio ambiente. Se realizan a los vehículos comerciales que circulan por el territorio nacional con independencia del estado de su matriculación. Estas inspecciones técnicas en carretera se apoyan en un sistema de clasificación de riesgos gestionado por la DGT, que se podrá utilizar para controlar de forma más estricta y con mayor frecuencia a las empresas clasificadas de riesgo alto. A estos efectos se consideran vehículos comerciales los vehículos de motor destinados al transporte de personas que tengan más de 8 asientos, además del asiento del conductor y sus remolques, también los vehículos de motor destinados al transporte de mercancías, cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilos y también sus remolques. También se consideran vehículos comerciales los remolques y semirremolques cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilos. Y por último, los vehículos comerciales ligeros de la categoría N1 con un peso inferior a 3,5 toneladas dentro de los controles e inspecciones que se puedan realizar a este tipo de vehículos. Continuamos con el objeto de las inspecciones en carretera. En estos casos, el inspector, en primer lugar, podrá comprobar si están disponibles el último certificado de inspección técnica periódica y el informe de inspección técnica en carretera, o bien sus justificantes electrónicos que deben conservarse a bordo del vehículo. También podrá realizar una inspección visual del estado técnico del vehículo. Otra de las cosas que podrá realizar es otra inspección visual de la sujeción de la carga del vehículo a fin de comprobar que ésta está sujeta de forma que no interfiera con la conducción segura ni suponga riesgo para la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Y por último, podrá efectuar controles técnicos para justificar si se somete al vehículo a una inspección técnica más minuciosa en carretera o para solicitar que se subsanen sin demora las deficiencias. Las inspecciones técnicas más minuciosas en carretera que puede proponer el inspector tendrán en cuenta, en primer lugar, la seguridad de los frenos, los neumáticos, ruedas, chasis y emisiones contaminantes. Y además cubrirán los siguientes elementos: identificación del vehículo, equipo de frenado, dirección, visibilidad, equipo de alumbrado y componentes del sistema eléctrico, ejes, ruedas, neumáticos, suspensión, chasis y elementos acoplados al chasis, equipos diversos, emisiones contaminantes e inspecciones adicionales para los vehículos de transporte de personas. Tenemos que tener claro que la obstrucción o negativa de inspección de la documentación o de los instrumentos de control como el tacógrafo se consideran infracciones muy graves. Y además, durante un control en carretera, los agentes podrán, según los casos, imponer el traslado obligatorio del vehículo, su inmovilización e incluso retirar la tarjeta digital del conductor. Los agentes pueden ordenar el traslado obligatorio del vehículo, en primer lugar hasta una estación ITV cercana, para someter al vehículo a una inspección complementaria más minuciosa. Si consideran que las deficiencias en el mantenimiento del vehículo comercial pueden ser un riesgo para la seguridad vial, sobre todo en lo que se refiere al frenado. También pueden ordenar el traslado obligatorio hasta un taller autorizado o zona de control más adecuada para el examen, siempre que no diste más de 30 kilómetros en sentido distinto a la marcha del vehículo, en los casos de que existan indicios fundados de manipulación o funcionamiento inadecuado del tacógrafo, del limitador de velocidad u otros elementos de control que haya que llevar instalados obligatoriamente en el vehículo. Y por último, pueden ordenar el traslado obligatorio hasta una báscula de pesaje si existe sospecha fundada de exceso de peso, siempre que no diste más de 30 kilómetros en sentido distinto a la marcha. En estos casos se inmovilizará el vehículo con exceso de carga sobre la masa máxima autorizada del vehículo o de sus ejes. En el caso de que estos lugares indicados estén situados en el mismo sentido de la marcha que sigue el vehículo, no existe limitación en relación a la distancia a recorrer.
Más cosas importantes en las inspecciones en carretera. Pues si las faltas detectadas afectan a la seguridad vial, los agentes procederán a la inmovilización del vehículo en el lugar donde se detecte la infracción o en el más cercano que reúna las condiciones adecuadas hasta que el conductor pueda efectuar el descanso reglamentario si detectan una falta grave de descanso diario de las pausas, o bien hasta que se subsanen las causas que motivaron la inmovilización, pudiendo en estos casos los agentes retener la documentación del vehículo, de la mercancía y la autorización de transportes. Durante la inmovilización del vehículo, el transportista es responsable de la custodia del vehículo y de su carga y sus pertenencias. Además, la autoridad actuante únicamente podrá optar por no inmovilizar el vehículo en los supuestos anteriormente indicados cuando concurran circunstancias en las que la inmovilización del vehículo entrañaría un mayor peligro para la seguridad. Y el último tipo de inspecciones que podemos realizar son las extraordinarias. Los vehículos deben someterse a una inspección técnica extraordinaria cuando el vehículo haya sufrido como consecuencia de un accidente u otra causa un daño importante que pueda afectar a algún elemento de la seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o estructura autoportante en el punto de anclaje de alguno de estos órganos. En estos casos, el vehículo debe ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación para poder dictaminar su aptitud para circular por las vías públicas. Además del caso anterior, los vehículos también deben someterse a una inspección técnica extraordinaria en los siguientes casos. 1. Cuando el vehículo, por cambio de uso, servicio, dedicación o destino, esté obligado a una frecuencia de inspección más severa o porque implique alguna modificación técnica del vehículo. En segundo lugar, también debe someterse a una inspección técnica extraordinaria el vehículo que sea objeto de una reforma de importancia, de las definidas reglamentariamente, después de su matriculación. El titular debe presentar el vehículo en el plazo máximo de 15 días, aportando la documentación reglamentaria. Otro caso en el que sería necesaria una inspección extraordinaria, pues cuando exista fundada sospecha de que el vehículo no reúne las condiciones técnicas exigibles para permitir su circulación, pudiendo poner en peligro la seguridad vial. Y en último lugar, debemos pasar una inspección técnica extraordinaria si el titular del vehículo solicita voluntariamente dicha inspección. Y otro de los documentos obligatorios para cualquier vehículo de motor, ciclomotor o remolque o semirremolque pesado sería el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria. En cuanto a este documento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor, tanto por garajes y aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación o urbanos e interurbanos, así como por vías o terrenos de uso común. No se considerarán como tales los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por el vehículo a motor especialmente destinado para ello, sin perjuicio del desplazamiento de estos vehículos por las vías o terrenos mencionados anteriormente cuando no estén realizando las tareas que les sean propias. Son tareas industriales las de carga, descarga, almacenaje y demás operaciones necesarias de manipulación de los vehículos en los procesos logísticos de distribución, que tengan la consideración de mercancía, salvo el transporte que se efectúe por las vías públicas o privadas. Este seguro es obligatorio para todos los vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, los vehículos especiales, remolques y semirremolques de más de 750 kilos de masa máxima autorizada, cuya puesta en circulación requiere autorización administrativa según la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Además, cuando concurran daños a las personas y en los bienes y la indemnización por estos supere el importe señalado en la ley, la diferencia se indemnizará con cargo remanente que pueda resultar en la indemnización de los daños a las personas hasta el límite recogido en la ley y sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
También los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria y los gastos de entierro y funeral se consideran incluidos dentro del importe de la cobertura por daños a las personas. Estos importes de la cobertura del seguro son 15 millones de euros por siniestro en los daños a los bienes y 70 millones de euros por siniestro en daños a personas, cualquiera que sea el número de víctimas. En cuanto a la acreditación del seguro obligatorio, los agentes de la autoridad pueden consultar la vigencia de este seguro en el fichero informativo de vehículos asegurados, FIVA. En su defecto, la vigencia del seguro puede acreditarse mediante el justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso, siempre que contenga al menos la identificación de la entidad aseguradora, la matrícula del vehículo, la placa de seguro o signo distintivo del vehículo, el periodo de cobertura y la indicación de la cobertura del seguro. ¿Y qué situaciones o daños no va a cubrir el seguro de suscripción obligatoria? Pues en primer lugar, daños personales del conductor causante del accidente. Tampoco va a cubrir los daños materiales propios del vehículo, ni los daños materiales de las cosas transportadas en el vehículo, es decir, no cubre tampoco los daños materiales de las mercancías transportadas en régimen de transporte privado particular, privado complementario o público. Tampoco va a cubrir daños materiales de bienes del tomador, del propietario, del conductor y del cónyuge o parientes hasta tercer grado de consanguinidad o de afinidad. Otra cosa que tampoco va a cubrir serían los daños personales y materiales de quienes sufran daños con motivo de la circulación del vehículo causante, en el caso de que éste haya sido robado o cuando el conductor causante del siniestro condujera bajo los efectos del alcohol o drogas de abuso. En estos casos, la compañía aseguradora pagará la indemnización, pero puede tomar acciones judiciales contra el conductor reclamando el importe de la indemnización pagada. Por el contrario, este seguro cubre, siempre dentro de los límites legales, la responsabilidad civil del conductor en cuanto a, en primer lugar, daños a las personas, cuya cuantía está fijada por víctima. Si el conductor causante del siniestro es autónomo, será responsable de los daños ocasionados a las personas. Y B, daños a los bienes de terceras personas cuando el conductor resulte civilmente responsable. Y para terminar con el vídeo, vamos a ver el cumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo, que implica, en primer lugar, la prohibición de circular por territorio nacional de los vehículos no matriculados. En segundo lugar, el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario mientras no sea concertado el seguro. Y en último lugar, una sanción económica de 601 a 3.005 euros. Pues lo dicho, con esto terminamos este vídeo. Nos vemos en el siguiente.